Hola, hoy vamos a hacer papeles hechos a mano para Navidad para tus trabajos de scrapbook. Quédate conmigo y suscríbete a mi canal. Para el primer papel de topitos rojos y verdes, vamos a utilizar una cartulina blanca y le vamos a fijar encima un stencil con los topitos. Aplica tinta verde con el Blending Tool y ves moviendo el stencil para cubrir toda la superficie de topitos verdes. Una vez cubierta toda la superficie, coloca el stencil entre medio para pintar los topitos rojos. Ves moviendo el stencil por toda la superficie para así cubrir todos los espacios con topitos rojos. Al final tu papel tendría que quedar así. Para el papel de topitos blancos vamos a usar una cartulina de fondo roja o verde y pintaremos con un rotulador blanco todos los topitos del stencil. Mueve el stencil de posición para ir cubriendo toda el área. De esta forma puedes crear papel de topitos blancos con cualquier color de cartulina. Para el siguiente papel vamos a coger cartulina blanca y la vamos a entintar con tinta roja pero muy suavecito. Luego acomodaremos encima un stencil de topitos más gordos y los entintaremos con tinta roja. Estos papeles en rojo y verde quedan preciosos para Navidad. Ahora vamos a realizar una especie de escocés con verde y rojo. Así es que vamos a fijar un stencil de rombos sobre la cartulina blanca y vamos a aplicar tinta roja de forma intensa. Ves moviendo el stencil y entintando hasta cubrir toda la cartulina. Ahora, con el mismo stencil, vamos a cubrir las áreas que quedaron en blanco con rombos verdes. Al final tendremos un lindo papel escocés. Para el siguiente papel he escogido unos sellos de Chevron y tintas en verde y rojo. Así es que aplicaremos la tinta sobre el sello y luego estamparemos sobre cartulina blanca intercalando los colores rojo y verde.
Cubre de esta forma toda la superficie. A juego con este papel voy a crear uno de chevrón mucho más gordo. Aplica el chevrón verde, luego el chevrón rojo, dejando un espacio en blanco más o menos del tamaño de los anteriores. Limpia siempre tu sello entre tinta y tinta y continúa estampando todo el papel. La combinación de estos chevrones hechos a mano dejan un aire muy country a tus trabajos. Espero que este proyecto te haya gustado. Márcalo como tu favorito y con un me gusta, suscríbete a nuestro canal, síguenos por Facebook, Twitter y Google+, y haz clic en estas imágenes para ver más vídeos. Nos vemos muy pronto. Adiós.